hermanitos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, en este video vamos a platicar sobre el libro de los espíritus del maestro Allan Kardec. Vamos a hablar sobre las pasiones. ¿Es malo en sí las pasiones? Y nos dice el hermanito de luz que no, que las pasiones, el problema que tienen es en el exceso voluntario que nosotros les damos, porque el principio de ella ha concedido al hombre el bien. O sea, todos poseemos pasiones, pero no la hemos sabido utilizar para el bien, sino que lo hemos hecho para realizar grandes cosas, sí, pero no siempre es algo positivo. Lo que causa el mal es el abuso de estas pasiones que nosotros hacemos. Si nosotros lo enfocáramos hacia el bien, pues otra cosa sería, ¿no? Las pasiones son como un caballo. Resulta útil cuando es dominado por el hombre, pero es muy peligroso si la pasión nos domina a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque una pasión se puede tornar perniciosa pronto, como si nosotros nos dejamos gobernar por esa pasión, el resultado pues no va a ser algo positivo. ¿Por qué? Porque no solamente para nosotros mismos, sino para las demás personas que están a nuestro alrededor. Porque las pasiones son palancas que lo que hacen es duplicar esas fuerzas del hombre y le van a ayudar al cumplimiento de todo eso que ellos quieren, ¿no? Con miras a la providencia. Pero si nosotros lo hacemos para los excesos, entonces nosotros mismos somos aplastados por nuestras propias pasiones. Todas las pasiones tienen su principio en un sentimiento, en una necesidad natural. Su principio no es pues de modo malo, o sea, simplemente es una pasión, pero eso depende de nosotros. Simplemente podríamos describirla como la exageración de una necesidad o de un sentimiento. Está en el exceso y no en la causa. Es demasiada, se torna perniciosa cuando se tiene consecuencia de algún mal. Toda la pasión que acerque al hombre a la naturaleza animal lo va a alejar de lo espiritual. ¿Por qué? Porque nos estamos animalizando, nos estamos inmantando a esta dimensión que ya hemos platicado, que es un mundo de expiación y pruebas. Toda pasión que acerque al hombre a la naturaleza animal lo va a alejar de lo espiritual. Todo sentimiento que eleve al hombre por encima de la naturaleza animal va a denotar ese predominio del espíritu sobre la materia y lo va a aproximar a la perfección. ¿Podría siempre ser humano mediante sus esfuerzos derrotar sus malas tendencias? Sí, sí lo podemos hacer, tenemos que esforzarnos, pero siempre tenemos que tener voluntad, tenemos que querer hacerlo. Entonces, si nosotros rogamos a Dios y le pedimos con amor, con sinceridad, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé mucha luz y progreso espiritual, Él va a mandar a hermanitos que nos ayuden y nos ayuden a salir adelante, que nos den esa fuerza, esa fortaleza que necesitamos. Hay muchas personas que dicen quiero, pero solo lo dicen con los labios. Realmente no hay voluntad ahí. Es más la satisfacción que les va a provocar, porque cuando alguien cree que no puede dominar sus pasiones, es porque el espíritu se complace de ellas. No es que no pueda, es que el espíritu en su interior se complace y quiere seguir con eso mismo. Por eso ahí nos damos cuenta de la inferioridad. El que trata de reprimirlas tiene conciencia de su naturaleza, y qué bueno, porque ya identificó cuál es el punto que hay que trabajar y lo hace. Pero si todo el tiempo lo estamos negando o dejamos a un lado lo que podemos trabajar desde ahorita, ese es lo que al rato, tarde o temprano, lo vamos a tener que trabajar, porque recordemos que lo que no hacemos en esta encarnación lo vamos a venir a hacer en la próxima. Si nosotros nos dejamos derrotar por nuestras propias pasiones, pues es porque no hubo voluntad y porque esa inferioridad de nuestro espíritu pudo más que nuestras ganas de salir adelante, de purificarnos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el egoísmo. ¿Qué nos dice del egoísmo? Dice, ¿cuál es entre todos los vicios el que puede considerarse
el más pernicioso? Bueno, muchas veces lo dijimos, es el egoísmo, porque del egoísmo procede todo el mal. Si nosotros estudiamos cada uno de los vicios y comprobamos que en el fondo de cada uno de ellos existe el egoísmo, en balde lo compartiremos si no alcanzáramos a extirparlos en tanto que no hayamos atacado el mal en su raíz, destruyendo su causa. Tienden pues todos vuestros esfuerzos hacia ese objetivo, porque allí está la verdadera de la plaga, o sea, la verdadera plaga de la sociedad humana es ahí, el egoísmo. El que quiera acercarse, ya sea en esta vida, a la perfección moral, tiene que arrancar de su corazón ese sentimiento. No podemos andar por la vida envidiando, no podemos andar por la vida con tanto egoísmo, porque es incompatible con la justicia, con el amor, con la caridad. Y lo que va a hacer el egoísmo es neutralizar todas esas cualidades. Visto que el egoísmo está basado en el interés personal, pareciera muy difícil desarraigarlo por entero del corazón del hombre que se llegará a eso. Conforme los hombres van instruyéndose en lo concerniente a las cosas espirituales, nosotros vamos entendiendo que la materia tiene menos valor. Además, debemos de reformar las instituciones humanas que mantienen el egoísmo y lo fomentan, y esto corresponde a la educación. Siendo el egoísmo inherente a la especie humana, ¿no constituiría siempre un obstáculo para que reine de absoluto en la tierra? Es verdad que el egoísmo es el mayor de todos nuestros males, lo acabamos de platicar, pero todo esto lo único que hace es hacernos ver como seres inferiores. Y más bien no hacernos ver, sino evidenciar todo lo que nos hace falta trabajar. Porque los espíritus ya sabemos que nos tenemos que ir depurando poco a poco en base a nuestras pruebas, en base a nuestras encarnaciones, y que poco a poco nos vamos quitando ese egoísmo y todo eso negativo. Muy al contrario de disminuir, el egoísmo crece con la civilización que parece alimentarlo y promoverlo, y esto no debería de ser así. El egoísmo debería de ser cada vez menos. Es importantísimo que tomemos conciencia, porque cuando los hombres se hayan desembarazado del egoísmo que los domina, vamos a poder vivir como hermanos, porque no vamos a estar buscando hacerle mal a alguien. Va a ser fuerte nuestro apoyo y no vamos a ser el opresor del débil. Ya no estaremos viendo a los hombres que carezcan de lo necesario, porque todos practicarán la justicia, porque entre todos nos vamos a ayudar. No vamos a estar pensando, no tiene, pero está entero, pues hay que trabajar, hay que ver cómo le hace. No, si en nuestras manos está ayudar a alguien, vamos a hacerlo, eso es caridad. ¿Cuál es el medio de terminar con el egoísmo? De todas las imperfecciones humanas, la más difícil de arrancar de raíz es el egoísmo, porque procede de la influencia de la materia, la cual el hombre todavía nos acerca demasiado a esa imperfección, a nuestro origen, y todo contribuye a entender las leyes, la organización social, la educación. El egoísmo va a ir debilitándose a medida que la vida moral prevalezca sobre la vida material, porque la material nos acerca a otras pasiones humanas, y es un cuento de nunca acabar. Entonces, con la comprensión de que el espiritismo nos da en nuestro estado, en el futuro, en lo real, en lo que estamos haciendo, el espiritismo nos ayuda a que vayamos viendo qué sí y qué no, de qué manera podemos cambiar. Tenemos que destruir esa importancia de la personalidad, o al menos hacerla ver como algo que no es importante, porque el espiritismo combate el egoísmo. Ese conflicto que el hombre tiene con el egoísmo de los demás es el que con frecuencia se torna egoísta. ¿Por qué? Porque nosotros a veces sentimos esa necesidad de mantenernos a la defensiva. ¿Por qué? Porque vemos que otros piensan en sí mismos y no en ayudar. Simplemente piensan en ellos y después en ellos. Entonces, ese principio de caridad y de fraternidad
la base de las instituciones sociales, de las relaciones legales, de pueblo a pueblo, y que de hombre a hombre el ser humano tiene que pensar más en sus hermanos. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Si en mis manos está, lo voy a hacer. Debemos de dejar a un lado ese egoísmo, debemos de buscar la verdadera virtud y de renunciar a nuestra propia personalidad, tratando de beneficiarnos del prójimo, porque a menudo no se agradece de ninguna manera. Y para los que poseen esa virtud, sobre todo para quienes se hayan abierto en el reino de los cielos, los que quieran entrar deben de saber que todo lo tienen que hacer de corazón, de buena fe, con amor, con humildad, pensando, si yo fuera esa persona, ¿qué me gustaría que hicieran por mí? Así de fácil, así de sencillo. No cabe duda, bueno, esto nos lo decía el hermanito Fenelón, no cabe duda de que se realizan esfuerzos loables. ¿Por qué? Porque queremos nosotros como espíritus, y los hermanitos de luz quieren que la humanidad progrese. Más que ninguna época estamos alentándonos, nos estamos estimulando, estamos honrando los buenos sentimientos, y el gusano devorador del egoísmo, aún así que nosotros hagamos esfuerzos, ese gusano sigue siendo una plaga social. Se trata de un mal real que redunda en el perjuicio de todos, y de cada cual es víctima en mayor o en menor grado, claro está. Hay que comprobar, hay que combatirlo del modo en que se combate una enfermedad, porque el egoísmo no es cualquier cosa. Debemos de buscar la manera de ayudar, siempre ayudar. Tenemos que buscar arrancar todo el mal de raíz por medio de la educación, pero no esa clase de educación que solamente sirve para formar hombres que están instruidos, sino para mirar hacia adelante y poder crear hombres de bien. La educación, si se entiende como es debido, constituye la clave de ese progreso moral que todos necesitamos, porque cuando se conozca ese arte de manejar los caracteres, así como manejamos las inteligencias, se podrá enderezar del modo en que se enderezan las plantas jóvenes. Pero el arte requiere mucho tacto, requiere experiencia, observación profunda. Grave error es creer que tenemos la paciencia para ejercerlo todo con buen provecho. Cualquiera que siga al hijo del rico o al del pobre, desde el instante que su nacimiento se tienen que observar todas esas influencias que tienen e irlos corrigiendo con amor, con dulzura. Tenemos que ir moralizando a esos hermanitos, y tenemos que hacer por la moral lo que se está haciendo por la inteligencia. Debemos de ver que sí hay naturalezas humanas refractarias y que existen en mayor número del que se cree, aquellas otras que solo requieren de un buen cultivo para dar buenos frutos. El hombre anhela ser feliz, y es normal que todos queramos ser felices, y por eso nosotros trabajamos con pausa, porque queremos, sin pausa, porque queremos mejorar la situación del mundo. Llega un momento en el que ya trabajamos y queremos descansar, y buscamos las causas de los males que podemos cambiar cuando nos interesamos, pero cuando no, todo el tiempo seguimos en un círculo vicioso y no se avanza. ¿Por qué? Porque nosotros, si dejamos el egoísmo que crezca, estamos hablando de orgullo, de ambición, de codicia, de envidia, de odio, de celos, de cuál es la víctima, el hombre en todo momento, que perturba esas relaciones sociales, que ya las destruye, las relaciones, ya sean matrimonios, amistades. No se puede vivir así. Y por último, al amigo debemos de seguir siendo amigos, no hacerlos unos enemigos. ¿Para qué? Para que todos podamos vivir con amor. Yo sé que hay gente que nos ha hecho sufrir, pero tenemos que perdonarlos, tenemos que ser indulgentes. No digamos que lo olvidemos y que perdonemos y nos la vuelvan a hacer 100 veces. No, vamos a tomar nuestras precauciones, pero tenemos que olvidar, tenemos que tenemos que perdonar.
¿sí? Y no estar a la expectativa de que en cualquier momento nos van a dañar, pero sí podemos tomar alguna precaución para que no vuelva a suceder, porque también uno no es masoquista, ¿no? Bueno, el egoísmo es la fuente de todos los vicios, así como la caridad lo es de todas las virtudes. Si eliminamos aquel, vamos a poder desarrollar la caridad, que esa es la meta de todos los esfuerzos del hombre, poder ayudar, poder vivir todos bien, poder vivir como hermanos, querernos, apoyarnos, ayudarnos. Eso es lo más importante, poder vivir en caridad. Recordemos que el origen de todas las virtudes, nos dice el hermanito, se encuentra en la caridad. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado. En el próximo video ya hablaremos de otro tema que sería los caracteres del hombre de bien. Igual, del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec.